Tolerancia, una palabra tan simple pero a la vez tan compleja. Tolerancia e intolerancia, una de las palabras más conflictivas en estos últimos años. España se sitúa en el puesto número 20 de los países más tolerantes del mundo según el estudio de MoveFood, el cual sitúa a Islandia como el país más liberal del mundo. ¿Somos las nuevas generaciones un ejemplo de modernidad y progreso? ¿O en cambio seguimos teniendo los mismos prejuicios que antes? Ángel, 19 años. Alejandro, 21 años. Heterosexuales. ¿Creéis que la carrera que estudiáis es tolerante con las minorías? Dentro de la propia facultad, en la universidad y demás. A ver, yo personalmente creo que sí, sobre todo de cara a los últimos años, en los que ahora se está viendo más a las minorías, se les está dando más voz que antes a lo mejor no tenían, y sí que por eso antes estaban marginadas, considero yo, que ahora. Sí, yo creo que bueno, ahora el tema de no solamente relacionado con las minorías de gays, lesbianas o transexuales, sino también si lo relacionamos un poquito más con el tema de la mujer, estos últimos años ha evolucionado, ha dado un paso grande, ¿no? El tema del machismo va quedando un poquito más atrás en ese aspecto, aunque sigue habiendo mucho que mejorar todavía, pero yo creo que se van haciendo buenos pasos. Yo soy heterosexual. Yo también. ¿Y tenéis amigos que sean homosexuales o de alguna otra minoría como musulmanes o muy religiosos o Sí, algo por el estilo? en general todos los colectivos. ¿Y son tus amigos y convives bien con ellos o tienes algún problema por esas razones? Sí, hombre, sí convivo bien con ellos porque yo creo que todo el mundo es persona al fin y al cabo y como tal merecen ser respetados. Sí, yo igual, yo tengo un amigo que es hindú, no practica el budismo, pero es de allí, le conozco desde que tenía 5 años y nunca había problemas, temas de religión o temas de color, porque él es de raza oscura, no había ningún problema, o sea que en ese aspecto. ¿Qué opinaríais o cómo reaccionaríais si hay un gay delante vuestra besándose o mostrando cariño en público? Pues a mí ni me parece mal ni reaccionaría mal. O sea, igual que si se besa un amigo con su novia. O sea, me parecería lo más natural y lo más normal del mundo. Si hubiera sido a lo mejor más pequeño, porque me han inculcado esos valores, porque yo estuve por ejemplo en un colegio religioso de monjas, a lo mejor me han inculcado que tiene que ser el hombre y la mujer, ¿no? Siempre la pareja. Y a lo mejor si lo hubiera visto de pequeño, pues a lo mejor me hubiera quedado un poco más en shock, más sorprendido. Pero ahora no diría nada, no me sorprendería. Claro, porque a fin de cuentas es una manera igual de expresar el amor que se siente hacia una persona, el cariño. Así que no veo problema en plan que lo hagan dos personas del mismo sexo o una pareja heterosexual o lo que sea. Como si es parejas de distinta edad, que también como que se las mira también un poco mal de a lo mejor cuando ves a uno de los dos miembros de la pareja que pueda tener a lo mejor 60 años y el otro 20. Siempre está también mal mirado, que no es como tal, no sufren tanto acoso, pero también se les mira muchas veces como por encima del hombro. ¿Es compatible la homosexualidad con la fe? Vamos a comprobarlo. Juan José Arenas, 19 años. Católico y homosexual. Aquí estoy un poco entre la espada y la pared, pero bueno, te voy a explicar brevemente. La Iglesia como tal no acepta a los homosexuales, o sea, no los acepta, pero sí que es verdad que el Papa desde hace varios años dijo que quién era él para juzgar a los homosexuales, a los gays. Entonces, si él, que es, por así decirlo, la persona más influyente y la cúspide por debajo de Dios, si lo dice él, yo creo que los curas deberían de seguir sus pasos porque después de Dios tienen que seguir los pasos del Papa Francisco, que es el actual Papa. Pero sí que es verdad que aún así en la Iglesia sigue habiendo mucha intolerancia contra el colectivo homosexual, el colectivo LGTBI. Algunos curas dicen que los homosexuales iremos al infierno, que eso es pecado, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, vivo en Toledo y aunque son bastante abiertos, la gente y la sociedad, la Iglesia no es tan tolerante, pero yo, por ejemplo, a la iglesia que sí que voy y en la que realizo las actividades y todo, y voy a campamentos y eso, el cura sí que es bastante abierto. Lo que pasa es que dice que no es lo normal, pero que él tiene amigos gays, por ejemplo, el florista que pone las flores a la Virgen y a los Cristos es gay y él tiene mucha relación con él. Y, por ejemplo, otra monja que es más joven, que es peruana, también es muy abierta con este tema. Entonces, yo por eso, a ver, las creencias de cada persona no tienen nada que ver con sus gustos
con su orientación sexual, porque yo, por ejemplo, creo en Dios por muchas cosas que me han ido pasando a lo largo de mi vida y que me han hecho ir creyendo más y más, y de hecho ahora mismo voy todos los domingos a misa y hago muchas actividades relacionadas con la Iglesia, pero sí que es verdad que me gustaría que la Iglesia empezara a dar un paso más allá y que cambiara definitivamente el concepto que tiene sobre los homosexuales, ya que ellos son los primeros que predican con el ejemplo de que tenemos que respetar a todo el mundo y ser buenas personas. Pues a ver, si estuviéramos ahora mismo en la época de las dictaduras y en la época de Franco, te diría que no. España no ha sido nunca tolerante en la época de Franco con las minorías. De hecho, desde que estaba Franco en el poder, a los homosexuales y a los enfermos mentales, tontitos como ellos decían, los encerraban o incluso los mataban, como a Federico García Lorca, que le mataron por ser rojo y maricón. Pero yo pienso que ahora, con los nuevos gobiernos que hemos tenido, especialmente el de Zapatero en el 2004, que aprobó la ley del matrimonio igualitario, yo pienso que la sociedad española está avanzando y eso es lo que debería de ser así, porque Pedro Cerolo fue un activista muy influyente en Madrid y fue el que, de hecho, uno de los fundadores de la Federación Española del Colectivo LGTBI. De hecho, tiene una plaza aquí en Madrid. Y yo creo que si los políticos, que son las personas que nos representan en el gobierno y que son las que nos representan en España, hay muchos políticos que son muy abiertos de mente, otros no son tan abiertos como la mayoría de los del PP, pero yo pienso que si todos fueran tolerantes, España sería más tolerante de lo que es, porque sí que es verdad que somos tolerantes, pero a veces cuando vemos a alguien que hace algo que no está bien, pero tiene a un grupo que le respalda, muchas veces actuamos en favor de esa persona y no de las minorías. A continuación, queremos conocer cómo se vive la tolerancia desde dentro de la Iglesia Católica. ¿Qué tendrá que decir al respecto un sacerdote? Alfonso, 70 años, sacerdote en la Universidad Complutense de Madrid. Una cosa es que haya que respetar a todo ser humano, hasta el más enfermo, hasta el más loco, una persona demente, pues también es hijo de Dios. O quien tiene el síndrome de Down, ¿no? En muchos sitios ya no hay gente con síndrome de Down. ¿Y por qué? Porque los abortan. No tienen derecho a vivir, ¿no? Cuando son una fuente de mucha alegría en muchas familias, ¿no? De hecho, el Papa Juan Pablo II decía que no le gustaba hablar de discapacitados, sino de gente con otras capacidades. En cuanto al tema de la sexualidad precisamente es la imagen de Dios. Y alguno que se puede quedar extrañado, ¿dónde está la imagen de Dios? Uno puede pensar, pues está en la libertad que nos distingue de los animales, o en la inteligencia, sí, pero la Sagrada Escritura nos dice que está precisamente en la sexualidad, en la relación del hombre y la mujer. Dios creó el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Y no queda ahí solo la cosa, sino que en el capítulo 2 dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y ahí está esa verdad que nos hace libres, entre otras cosas. Entonces puede haber una disfunción, algo que es pues una limitación. Ha habido hace ya bastante tiempo, ¿no?, un afán enorme en quitar de la lista de anomalías o enfermedades, o como se los quiera llamar, la homosexualidad, ¿no?, como si fuera pues una normalidad, ¿no? Pues ciertamente la realidad está delante de nosotros, ¿no? Entonces llamar matrimonio, que utiliza la palabra madre, ¿no?, pues también puede ser madre el hombre, ¿no? El drama es el no reconocer en el fondo que nuestra vida es dada. Si hay una evidencia es que nosotros no nos hemos dado la vida a nosotros mismos. Y sin embargo vivimos en una cultura, esa dictadura del relativismo que decía Ratzinger, donde no existe ciertamente alguien que me dé la vida me la doy yo a mí mismo, yo soy dueño y señor, ¿no? Entonces, claro, es una ceguera que no puede llevar a ningún sitio, ciertamente, ¿no? Entonces, hace falta el reconocer que yo no soy dueño de mi vida y yo hago con mi vida lo que quiero,
No, es que mi vida no es mía. Yo pertenezco a otro. Yo conozco a personas homosexuales, religiosas, que luchan justamente para vivir la castidad que les cuesta, como les cuesta también a un matrimonio, que le puede costar a cualquier persona, ¿no? Y llevan esa dificultad pues con generosidad, sabiendo que Dios les quiere, pero que ciertamente yo no soy Dios para cambiar la realidad e inventármela, ¿no? Tolerancia significa lo mismo en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, la forma de concebirla es totalmente diferente. Para ello tenemos a dos compañeros extranjeros que nos cuentan cómo se vive la tolerancia en su país. Antonio Sanz, 20 años, chino y víctima de intolerancia. Yo creo que España es un poquito intolerante. Pues yo vivo en España casi 2 años y conozco y acuerdo las cosas sobre China en España. Por ejemplo, la palabra China es una palabra que tiene color negativo. Cuando yo pasear en la calle o chatear con un amigo chino, siempre se dice vamos a China. No, vamos a chinos y trabajo como chinos. Esto a mí parece no está muy bien. Y también cuando yo pasear en la calle, siempre escucho, tienen algunos jóvenes y habla conmigo, ni hao, y la cara es muy guay. Yo creo esto es una etiqueta, pero tiene una discriminación racial. Y en mi vida en España escucho algunas escuelas, por ejemplo, los alumnos preguntan, ¿los chinos todos saben Kung Fu o comer el perro? Esto creo es ellos no saben la cultura china. Entonces, esto es. María Mozzelán, 20 años, polaca y estudiante de Erasmus en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Piensas que Polonia es más o menos tolerante que España? Mucho menos, mucho menos. ¿En qué ámbitos y por qué? Porque creo que en Polonia no hay tanta diversidad cultural que aquí. La homosexualidad en Polonia se ve como algo malo, como una enfermedad. No hay tolerancia en este tema. Bueno, creo que está mejorando, pero todavía estamos muy lejos que el resto de Europa, creo. Se ve como la gente mira a las personas que tienen otro aspecto físico que normalmente en Varsovia, por ejemplo. Un amigo mío que es polaco, pero su piel es más morena que normalmente, porque su padre, bueno, no sé de dónde es su padre. Y un amigo mío me contó que le pegaron, no una vez o dos, unas cuantas veces, y solo por el color de su piel. No por su nacionalidad, porque es polaco, pero por el color de su piel. Que es algo que no cabe en la cabeza, porque le pegan solo por el color de su piel, no por la nacionalidad suya, sino por el color de su piel. No porque no hablaba polaco, eso también pasa, en Varsovia, por ejemplo, en la capital europea. Te pueden pegar o insultar en una tranvía o en el autobús por hablar otro idioma. Una vez leí sobre un profesor de la universidad que hablaba alemán o francés o cualquier idioma, ya no me acuerdo, y le pegaron por hablar otro idioma, siendo polaco, hablaba otro idioma en un bus público y le pegaron después. El tiempo que llevas en España, ¿te ha servido para darte cuenta si España es o no tolerante con alguna minoría? Es decir, con los gays, con los de otras razas. O sea, ¿tú crees que los españoles somos tolerantes? Sí, yo creo que sí. Comparando con Polonia, sí, completamente. Es como cuando estoy aquí por las calles o en el metro, en el autobús, veo que no hay esas miradas raras que conozco de mi país. Cuando veo que alguien, bueno, tiene otro color de piel
o bueno, un hombre está al lado de otro hombre. Aquí nadie lo ve raro. Está claro que en la actualidad hay mucha diversidad de culturas, opiniones y gustos, pero no todos los colectivos se aceptan unos entre otros. Sí sabemos y coinciden en esto los entrevistados en que España es un país tolerante, divergente y liberal, pero aún nos queda un largo camino para estar completamente libres de prejuicios y convivir en una plena armonía. Pero estamos yendo por el buen camino, entonces, ¿podríamos ser la Nueva Islandia?